Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar a un nuevo personaje de la Biblia. Ella se llama Raquel y a mí me gustaría titular esta lección Amor a primera vista. Pues yo no sé si a ustedes les pudo haber sucedido que a las que son casadas y cómo conocieron a sus esposos, a lo mejor algunos recordarán algo. Pero vamos a conocer un poquito de cómo empieza esta historia. Primero, recordemos un poquito hablamos hace unos días de quién era Abraham, que se casa con Sara. Ellos en su vejez tienen a un hijo que se llama Isaac. También vimos y conocimos que Isaac se casa con Rebeca cuando Abraham manda a su siervo a buscar a su tierra esposa para su hijo. Se casa Isaac y Rebeca y ellos tienen a dos hijos. Uno se llama Jacob y Esaú. Y recordemos un poquito esta historia rápidamente. Ellos eran mellizos y por nacimiento primero llega Esaú y posteriormente llega Jacob. Pero la historia de estos hermanos es conflictiva. Su mamá tenía preferencia por Jacob y su papá tenía preferencia por Esaú. Y desarrollando la historia de ellos, Jacob le quita su primogenitura a Esaú. Recuérdense que llevaba los guisantes que al papá le gustaban y se puso este traje para simular que él era velludo, ya que su papá en la edad avanzada estaba ciego. Entonces le dijeron que, creyendo que era Esaú, lo bendijo y le dio la progenitura. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Al enterarse Esaú de lo que había hecho Jacob, se enoja mucho y vamos a leer en Génesis 27:41, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se entera de los pensamientos de Esaú, le pide a Jacob que se vaya lejos a la tierra de sus parientes, y también lo llama Isaac y le dice que mejor se vaya para evitar la confrontación con su hermano, y es así como Jacob sale de casa de sus padres. En el camino tiene un encuentro con Dios. En un sueño Dios le revela que él va a ser padre de mucha descendencia y de las tierras que le va a dar. Y Jacob sigue su camino y de repente, ya acercándose a la casa de sus parientes, cerca de un pozo, ve que está un rebaño y le pregunta a la gente que, bueno, pues de quiénes eran estos animales, y ya le dicen que eran de su pariente Labán, que era el hermano de Rebeca. Y a lo lejos, ve que viene una chica y decide esperarla, y pues él ya sabía que los animales que estaban ahí eran de la propiedad de su tío Labán. Por lo tanto, la chica que llega resulta ser su prima. Desde el momento en que él la ve, dicen las escrituras que la abraza, le da un beso y llora de alegría, y es aquí donde él queda perdidamente enamorado de Raquel. Desde ese momento él ya no se quiere separar de ella, y de hecho ese día es parte de las labores que tenía que hacer Raquel, porque ella era la pastora, era darle de comer y beber a los animales. Ya él la ayuda y se van juntos para la casa donde Raquel ya le platica a su papá quién es Jacob. Y bueno, él no lo conocía físicamente, no sabía quién era, pero lo recibe pensando en que Jacob gozaba de las riquezas que en su momento él vio cuando Abraham manda
por su hermana para ser esposa de Isaac. Pero cuando Jacob le cuenta toda la historia de que se había ido de casa de sus padres porque se había peleado con Esaú, Labán ve la oportunidad de sacar provecho de la situación de Jacob. Entonces le dice que sí, que se quede con él y que a cambio que quiere. Pero Jacob ya le había echado ojo a Raquel y le dice, bueno, yo te voy a trabajar a cambio de que me des por esposa a Raquel. Y pues Labán acepta y se compromete a trabajar durante 7 años para él, cuidando su ganado, sus tierras. Y así lo hace. Jacob era un joven trabajador, era honesto y le servía de buena manera a su tío. Pero cumplidos los 7 años, pues él va y le pide poderse casar con Raquel. Y bueno, él tampoco se niega porque era el compromiso. Más, sin embargo, prepara la boda, hacen un gran banquete, invita a todos sus amigos y se realiza la boda. El detalle está que cuando amanece al siguiente día, él ya había pasado la noche con la novia, pues resulta ser que la novia no era Raquel, sino que era su hermana Lea. Y Jacob, muy enojado, pues le reclama a su tío por qué lo engañó de esta manera. Pero Labán, considerando la historia de Jacob, le dice que ahí, en esa tierra y en su familia, la progenitura sí se respeta, y en este caso, Lea era mayor que Raquel, por eso no se podía casar primero Raquel. Y bueno, como Jacob sabía lo que él había hecho con su hermano, pues no le queda otro remedio más que aceptar. Y Labán le dice, no te preocupes, pasa el tiempo necesario con Lea, tu esposa, que eran 7 días según la tradición de ellos, y te quedas con Raquel. Así lo hizo, esperó los 7 días y se casó con Raquel. Pero para poderse casar con Raquel se comprometía a estar 7 años más trabajando con Labán. Y yo aquí me detengo. Jacob, desde que ve a Raquel, queda enamorado de ella. Tuvieron que pasar 7 años para poder pedir casarse con ella. Durante estos 7 años, ellos tuvieron la oportunidad de convivir y de conocerse. Es decir, tenían la certeza de que ellos se amaban. Tenían la certeza de que iba a ser un buen matrimonio porque habían tenido tiempo para poder irse pues poniendo de acuerdo y conocer sus caracteres y cómo querían que fuera su vida. Esperaban una boda con ansias y bueno, a lo mejor todas en algún momento anhelamos pues la fiesta, ¿no? El vestido, el banquete y la reunión y que todo el mundo nos vea hermosas y bellas esos días al lado de nuestro príncipe azul, ¿verdad? A lo mejor de la misma manera Raquel lo anhelaba, pero su historia no es así, porque primero se da cuenta que se casa no con ella, o sea que a ella el día antes de la boda la resguardan y ya no la dejan salir ni avisarle a Jacob lo que estaba pasando. Y pues tiene que ver que se casa con su hermana, tiene que ver que pasa 7 días con su hermana y que el matrimonio es consumado. Y cuando llega el momento en que le dan permiso de casarse a ella, ya no es la primera mujer, es su segunda mujer, y ya no hay esta fiesta o a lo mejor lo que tal vez ellos esperaban que hubiera sido. Pero continuamos. Su historia no nada más con este conflicto, sino que Jacob realmente quería a Raquel y de algún modo cuando se casa con Raquel hace a un lado a Lea o la menosprecia. Cuando Jehová ve esta situación,
él no se queda ajeno a lo que le estaba pasando a Lea. Y entonces decide que Lea tenga hijos de Jacob y Raquel no. Pero empezamos aquí nuevamente en una familia con conflictos, porque tienen los hijos y Lea tiene el primero que se llama Rubén, y cuando ella tiene a Rubén, en su corazón le dice a Jehová que le ha dado a ese hijo por todo lo que ella ha sufrido, y que con ese hijo ella va a lograr que su esposo la ame. En este punto, pues Raquel está celosa, enojada, molesta, se empieza a llenar de amargura porque pues ella no podía darle hijos. Viene otro hijo más que se llama Simeón, y nuevamente en su corazón Lea, la hermana de Raquel, dice, bueno, pues ahora sí, con este hijo me fue dado por todos los desprecios que yo he sufrido. Ahora sí, Jacobo va a quererme a mí porque yo tengo su hijo. No sucede. Viene otro tercer hijo al que ella decide llamarle Leví, y ella nuevamente clama en su corazón el decir, no, ahora sí ya con 3 hijos, Jacobo no tiene de otra, me tiene que querer a mí porque la que le está dando los hijos soy yo. Pero resulta que tampoco fue así. Jacob seguía enamorado de Raquel y haciendo menos a Lea. Viene un cuarto hijo que se llamó Judá, y en este punto Lea acepta cuál es su situación, el hecho de que su esposo no está enamorado de ella, pero ya no está, ella tiene como aceptación en su corazón de cuál es su situación. Ella sí ama a Jacob, pero en esta ya no, el objetivo, ya no siente que el motivo o el objetivo de este hijo es para con su esposo, sino que ella le dedica a este hijo a Jehová. Y entonces su corazón transforma la alegría y el gozo de este hijo y de los que ella tenía para alabar al Señor. Eso le causó tranquilidad a Lea. Pero por el otro lado, Raquel, al ver que ya llevaba 4 hijos, su esposo con su hermana, decide darle a una de sus siervas para que tenga hijos. Pero nuevamente empiezan los sentimientos incorrectos. Su sierva se embaraza y tiene un hijo al que ella nombra Dan, pero en su corazón decía, tuvo este hijo porque ahora sí Dios me está haciendo justicia, y como mi hermana ya tiene 4, bueno, pues yo ya le di uno. Pero no era de ella, era de su sierva. Nuevamente la sierva se embaraza y tiene a Neftalí, pero su sentimiento en su corazón era de revancha. Ay, pues yo todo este tiempo he querido tener más hijos que mi hermana para mi esposo, y pues ahora sí ya voy ganando porque ya llevo 2. Pero al ver esta situación, empiezan nuevamente los conflictos con Lea, y Lea de la misma manera le da a su sierva, y tiene 2 hijos más. La sierva de Lea con Jacob, Gad y Aser, con los cuales ella tenía sentimientos como de competencia con su hermana, así como que la que le diera más hijos era la que iba a ganar el favor de su esposo. Y los conflictos entre las hermanas siguen por el amor de Jacob, pero Jacob siempre fue claro con el hecho de que él amaba a Raquel. Qué triste ver que las 2 hermanas, las 2 esposas de Jacob, tenían como una competencia a ver quién le daba más hijos a su esposo. En el caso de Lea, para ganarse su amor, y en el caso de Raquel, porque ella deseaba tener hijos. Y pues aquí el pleito sigue entre ellas, y tienen actitudes incorrectas,
Jacob tiene 2 hijos más con Lea, y a pesar de que él no tenía este amor romántico por ella, sí reconocía su lealtad, su obediencia, la mansedumbre que tuvo para su matrimonio, pero su corazón le pertenecía a Raquel. Y nuestra historia sigue, la familia sigue teniendo problemas. Pasado, pues ya llevábamos 7 años del primer periodo, que Labán engaña a Jacob para casarse con Lea. Los 7 años siguientes, que fueron los que tuvo que trabajar por haberse casado también con Raquel, y 7 años más que Labán le pidió a Jacob que trabajara en sus campos, y bueno, Jacob no actuó de la mejor manera, por ahí hizo algunas cosas incorrectas para hacerse de riqueza, o sea, de ganado, de parte de las propiedades de las cabezas de ganado de Labán. El chiste es que ellos Dios también le da indicaciones a Jacob de que tienen que irse a casa, a la tierra de sus padres, de Isaac y de Rebeca, pero recordemos que Jacob estaba enemistado con su hermano Esaú, y pues la promesa de su hermano era que en cuanto lo viera lo iba a matar por haberle quitado la bendición de la progenitura que le correspondía a él por parte de su papá. Pero no quería entrar Jacob hasta no saber si Esaú los iba a recibir o los iba a matar. Y primero manda a unos siervos con unos animales de regalo, pero llega el momento en el que ellos se tenían que encontrar, y entonces Jacob manda por adelante a sus siervas con sus hijos, a Lea con sus hijos, y hasta el final resguardados a Raquel y a sus hijos. Y los hijos de Raquel era uno que era José, y por increíble que parezca, en este momento Esaú perdona a Jacob, hay una reconciliación entre los hermanos por la enemistad aquella surgida, por el engaño de Jacob, y decide Esaú que los recibe, y los recibe con bien, y así es como él regresa a su tierra con toda su familia. En este punto, pues Esaú quería que regresaran juntos, pero lo que le decía a Jacob es que iba con su esposa, que estaba embarazada y con niños pequeños, que los dejara ir a su ritmo. En este trayecto, quisiera yo leer, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Y hasta aquí llega la vida de Raquel. Raquel le dio 2 hijos a Jacob, José y Benjamín, y yo creo que tal vez ya conocen la historia de José. José, más adelante, Jacob le regala a José esta túnica, lo cual, digamos que José era su hijo favorito. Así como él había hecho con su padre, también quería darle la progenitura a José, pero pues no era su primogénito era hijo de Lea, que era su primera esposa. Y cuando sus hermanos venden a José a los egipcios, y esta historia que a lo mejor más adelante estudiamos, Benjamín se queda al lado de Jacob, y también eran sus hijos, ellos eran sus hijos predilectos y no los que había tenido con Lea. Me gustaría mencionar, después de que ya platicamos toda esta historia de amor, quisiera yo hacer así como un resumen. Él tiene que salir por el pleito, Jacob tiene que salir por el pleito con su hermano, así como que de escapada,
Pero cuando llega a las tierras de sus parientes, ve así como a lo lejos a esta chica que la Biblia dice que era hermosa de cara y cuerpo, y además era una mujer, yo dijera, pues trabajadora, y no le tenía miedo a, pues ella trabajaba de pastora, o sea que no tenía miedo al trabajo duro. Yo quiero pensar que ella estaba tan enamorada de Jacob como él, de ella, y durante 7 años ellos tuvieron paciencia, estuvieron cultivando su relación. Es una de las primeras parejas que se casan por amor. Ellos no era un matrimonio arreglado, ellos se enamoraron. Y qué decepción cuando después de 7 años, el día esperado de la boda, resulta que pues a ella no le dan permiso. Sí, además no se entera hasta el día antes de su boda que la que se iba a casar es la hermana. Qué conflicto que vemos a Lea, una mujer triste, porque se casa con un hombre que sabía que estaba enamorado de otra, que era su hermana además. Y más adelante su historia se complica. Raquel era estéril o no podía tener hijos, y su hermana Lea era bendecida con hijos, y empieza esta competencia por quién se gana el favor de su esposo. Y aquí quisiera yo recalcar que el conflicto está en el momento en el que ellos se alejan de la voluntad de Dios. Quisiera yo que leyéramos en Génesis 2:24, y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Creo que queda muy claro cuál es el modelo que Dios tenía para la familia. Era un hombre y una mujer, y resulta que aquí había 2 mujeres como esposas, pero aparte las esposas le dieron a sus 2 siervas, o sea que en realidad Jacob tenía 2 esposas y 2 mujeres, y esto genera toda o más bien incrementa la problemática que tenían ellos como familia, que tenían ellos como pareja. Jacob y Raquel discuten porque Raquel pensaba que por culpa de Jacob es que ella no tenía los hijos, pero la palabra de Dios nos dice que los hijos no llegaban porque Raquel en su corazón tenía resentimientos y envidias por la situación que se había dado con su hermana. Jacob también comete sus errores, digo, como seres humanos imperfectos. Otra situación que también viven es el menosprecio que tanto Raquel como Jacob tenían por Lea, y a pesar de que Lea vivía en una situación difícil, ella se mantuvo firme al lado de su esposo y lo apoyó en todas las decisiones que él tomó y en las actividades, ganándose a través del tiempo el respeto y a lo mejor no el amor, pero sí el cariño. Y tanto Jacob como Dios mismo reconoce que Lea es la esposa, la primera esposa o la esposa legítima de Jacob, porque de su línea genealógica, de ahí proviene, de uno de sus hijos, de Judá, viene la línea donde nace nuestro Señor Jesucristo. En todo este contexto, de esta historia tan, pues no sé, tan complicada, este matrimonio tan complicado, ¿qué podemos aprender? Bueno, ella conoció el amor, tuvo la paciencia de esperar durante 7 años que se pudiera llevar a cabo su matrimonio. Dieron el tiempo suficiente para madurar. Lo que pudo haber sido una atracción física, bueno, también fue que se conocieran ellos de manera personal. Y durante 16 años de matrimonio, pues con estos altos y bajos que se tienen, ellos aprendieron a confiar en Dios,
Ellos aprendieron a alimentar este amor, a alimentar su relación, a cuidarla. Y seguramente Raquel hacía algo especial para mantener a su esposo enamorado de ella. Tomemos este ejemplo para nosotras encontrar la fórmula para que nuestros esposos se sigan enamorados de nosotras como la primera vez. Y aprendió su dependencia de Dios porque ella anhelaba tener hijos y no podía, y hasta que ella dejó el asunto en manos de Dios, ella pudo concebir a José con la promesa de que tendría más hijos, aunque pasaron sobre 10 años para que ella pudiera tener un hijo más, pero como les platiqué, ella murió dando a luz a este hijo que se llamó Benjamín. Y bueno, Raquel era o fue recordada por su esposo y el amor que él le tuvo queda demostrado porque de alguna manera reflejaba este amor especial con sus dos hijos, con José y Benjamín. Yo creo que si alguna de nosotras ha tenido, claro, va a ser muy difícil que una situación exactamente igual como la que vivió Raquel, pero creo que nos deja un ejemplo claro de que en un matrimonio, a pesar del amor entre los esposos, hay problemas y problemas severos, pero con la perseverancia en el amor, la guía del Señor y sobre todo aprender de nuestros errores y quitar lo que sabemos que al Señor no le gusta y acudir a su palabra para poder saber cómo es que Dios quiere que sean nuestros matrimonios. La fórmula es perfecta. Si nosotros seguimos las instrucciones que nos son dadas en la Biblia, seguramente vamos a tener un matrimonio sólido y lleno de amor hasta el final. Ya sea que nos hayamos casado súper enamoradas como Raquel y Jacobo estaban, o ya sea que hayamos aprendido este amor a través del tiempo, como lo aprendió Lea, donde no estaba depositando su esperanza en la relación con Jacob, sino en lo que Dios podía hacer en su matrimonio. Yo creo, hermanas, que esta es la lección que podemos aprender de este amor entre Raquel y Jacob y los conflictos que se dieron por la circunstancia familiar, cuando su papá intervino, dando una hija por otra, en las circunstancias cuando se peleaban o discutían, no se peleaban, discutían el amor entre dos mujeres, cuando competían por quién le podía dar más a Jacob, en este caso que eran los hijos, cuando en realidad el espíritu debió ser cómo dependemos de Dios para que Dios haga funcionar nuestro amor. Yo quisiera terminar con esto y haciendo una oración. Señor, te damos gracias por lo que pudimos aprender el día de hoy. Es una fortaleza saber que en medio de los problemas y de las tensiones que existen en los matrimonios, en los asuntos que nosotros decidimos pecar, a veces por conocimiento y a veces por ignorancia, pero Señor, que tú, estando presente, nos vas a guiar, nos vas a respaldar, nos vas a perdonar cuando tropecemos y nos vas a enseñar cuál es el camino correcto. Gracias por dejar estos ejemplos en tu palabra, a los cuales podemos tomar lecciones para nuestras vidas, de los errores que cometieron y de las fortalezas que tuvieron. Y Señor, forja nuestro carácter para poder hacer tu voluntad, predicar tu palabra, primeramente con nuestras familias, con nuestros esposos, apoyarlos y ser uno con ellos en cuerpo, alma y espíritu. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.